Y tiene la palabra Francesc Valls, que nos va a hablar sobre polarización y desigualdad social. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a la doctora Verónica Díaz, al Departamento de Sociología 3, al Máster en Problemas Sociales. Es un reto tener que hablar ahora, después de la exposición de la doctora Tobío, pero bueno, estamos aquí, vamos a intentarlo hacer. Voy a hablar de polarización y desigualdad social, voy a tocar un poco también otros temas, pobreza, otros conceptos, todos ellos muy vinculados. He preparado una exposición donde intento mezclar reflexiones más conceptuales con datos empíricos actuales que fundamenten estas reflexiones. Hablaré de esta primera presentación, pobreza en España, desigualdad de rentas en España, fundamentos, centrándome en dos instituciones, el mercado de trabajo y el sistema que tenemos de protección social, para terminar centrándome por encima en algunos rostros de la pobreza en España, feminización de la pobreza, pobreza según grupo de edad y pobreza por nacionalidad, para concluir con una panorámica final más centrada en el posible debate posterior. En primer lugar, ¿cómo medimos ahora mismo conceptos como la pobreza y la desigualdad? A la hora de medir estos conceptos, polarización, desigualdad, pobreza, las definiciones no son neutras, las medidas empíricas no son neutras. Hay detrás un debate académico, pero también político e ideológico, que, por ejemplo, en el caso de la pobreza, pues recorrió todo el siglo XX sobre cómo entendemos la pobreza, desde los orígenes, la pobreza absoluta como ausencia de necesidades, en el caso más extremo para la subsistencia física, hasta desde los años 70 sobre todo, los conceptos de pobreza relativa vinculada a una pobreza más social e histórica, a pobreza multidimensional, la exclusión social también desde la década de los 70. Medir la pobreza, definir la pobreza como pobreza absoluta, nos lleva a hablar de soluciones basadas en el crecimiento, en la acumulación de riqueza. Hablar de pobreza relativa nos pone más el foco de atención en las desigualdades sociales. Por lo tanto, aquí hay un debate, como digo, no solo académico, sino también político e ideológico. A nivel empírico, salía antes, por ejemplo, Amartya Sen, pues protagonizó uno de los debates en los años 70 sobre la pobreza de las capacidades, el núcleo elemental de la pobreza, etcétera, por ejemplo, con Townsend. A nivel empírico hay más consenso a la hora de trabajar, sobre todo en la vertiente cuantitativa. Predomina ahora mismo en Europa el enfoque relativo de la pobreza. Cuando digo relativo no quiere decir que sea de menor importancia una pobreza. Bueno, es una pobreza relativa, no. Es un enfoque relacionado a la sociedad a la que se pertenece en este momento concreto. Basado también en la aproximación monetaria, basado en la renta que acumula un hogar durante un año. Y esto es importante porque sabemos, aunque aceptamos que por el impulso de los organismos estadísticos cogemos esta medida de pobreza y seguimos insistiendo en ella, aunque sabemos que la pobreza no es solo una falta de recursos. Si la pobreza fuera simplemente falta de rentas a los hogares, con unas transferencias de rentas más cuantiosas se solucionaría. Y entonces disciplinas como el trabajo social, como la adecuación social, como la integración social, pues serían completamente relevantes, porque con una transferencia de rentas lo habríamos solucionado. Pero sabemos que no es así, que la pobreza no es únicamente un problema de rentas, sino también un problema de cómo relacionamos la sociedad con sus distintas partes. Y basada en hogares privados. Esto es importante a nivel cuantitativo no tanto, pero a nivel cualitativo sí.
estamos excluyendo en las medidas oficiales de pobreza a todas las personas que no viven en un hogar privado, que viven personas sin hogar, en establecimientos colectivos, etc. Cuantitativamente los datos no variarían mucho, pero claro, son un componente muy importante muy sustancial de este concepto. Recientemente han ido apareciendo nuevas propuestas empíricas al riesgo de pobreza y exclusión, que antes daba datos la doctora Tobío, alrededor del 26% ahora mismo en España. Son las denominadas tasas AROPE, el objetivo 2020, ahora renovada con ligeras variaciones con el objetivo en la Agenda 2030. Y a nivel de exclusión social sí que es verdad que no hay un consenso empírico y podemos encontrar muchas definiciones técnicas variables en función de cada investigación. A nivel económico, los datos, aquí hay mucho más, aquí sí hay un gran consenso, los indicadores de ámbito económico están mucho más consolidados, basados sobre todo en la desigualdad de rentas, los famosos pues, índice de Gini, índice S80, S20 o los análisis por cuantiles. Ahora mismo en España encontramos 9,6 millones de personas en situación de pobreza monetaria. Es un indicador que forma parte del indicador AROPE. Yo me centraré en el indicador de pobreza monetaria. El indicador AROPE serían unos 12,2 millones de personas y me centro en el de pobreza monetaria. Por ejemplo, serían hogares con una persona que vive con menos de 840 euros al mes ahora mismo. Son el 20,4% de la población española. Al máximo se alcanzó con los datos de 2015, de la encuesta de condiciones de vida del año siguiente, 2016, que llegaron al 22,3%. Puedes optar, quizás aquí no, porque seguramente ya hay costumbre de trabajar con estos datos, de conocer estas realidades, pero fuera de aquí puede sorprender casi 10 millones de personas en riesgo de pobreza en España. Y esto a veces lleva a la relativización. Bueno, pues si hay tantas personas es que quizá no está bien calculado o quizá es un constructo empírico demasiado generoso. Esto ya pasó, no es algo nuevo, ya pasó en el 84, el equipo de investigación sociológica de EDIS, que hablaba entonces creo de 8 millones de personas pobres en España y ya causó un gran revuelo. Tenemos aquí a la derecha arriba el gráfico del riesgo de pobreza en España, como ha ido evolucionando desde 2008. Seguramente el enfoque de pobreza relativa, que es el predominante por los organismos oficiales, no es el mejor para analizar longitudinalmente los datos, la realidad social de un país. ¿Por qué? Por el efecto umbral. El umbral de pobreza, que define quién se encuentra en situación de pobreza o no, es variable año a año. Si las rentas globales caen, el umbral de pobreza también cae y puede suceder que exista un empeoramiento generalizado de las condiciones de vida y el riesgo de pobreza, aún así, disminuya. También ahora mismo 528.000 hogares en los cuales no hay ningún perceptor de ingresos. El máximo se alcanzó en 2013, 773.000 hogares en España. Aquí sí que son más claramente visibles, está más correlacionado con la realidad socioeconómica del momento, con el primer pico que vemos en el centro, no sé si se ve muy bien, generado por la crisis, y el segundo en el círculo por la pandemia. Más datos que no son todo lo buenos que quisiéramos. Un aumento del sinhogarismo. 28.552 personas, según la encuesta de personas sin hogar del INE. Aquí realmente son más, es una infraestimación, porque se basan en datos de personas que han acudido a establecimientos en municipios de más de 20.000 habitantes. Por lo tanto, se escapa muchísima población. En todo caso, con el mismo criterio, se pasa de unos 21.900 casos en 2005 a estos más de 28.000 en 2022. ¿Qué constatan los datos? Cada vez más mujeres en situación de sinhogarismo, cada vez personas más jóvenes, pero también personas de edad más avanzada y una mayor cronificación. Y persisten el predominio de la nacionalidad extranjera, 50-50, teniendo en cuenta que a nivel poblacional no son estos los pesos ponderados, y los problemas de salud, con síntomas depresivos y
consumos. Motivos: pérdida de vivienda, problemas de acceso a la vivienda, hay poca vivienda social en España, lo sabemos, desempleo sobre todo como causa para las personas jóvenes, obstáculos para el acceso a los servicios sociales y a la salud, vinculado a la migración, a la ausencia de posibilidades de empadronamiento, por ejemplo, y en definitiva una ausencia de un planteamiento global en las políticas de sinhogarismo. Esto no lo digo yo, esto lo dice la propia estrategia del Ministerio de Asuntos Sociales para el periodo 2015-2020. A la derecha tenemos los datos de otra forma de medir las personas, el número de personas sin hogar, que es lo que realizan muchos municipios de ya cierta entidad demográfica. En este caso os pongo el ejemplo de Barcelona, donde desde 2008 a 2022 vemos cómo efectivamente se corrobora este aumento del sinhogarismo. Es la pobreza al extremo, el sinhogarismo, pero quiero volver a reiterar que no es solo un problema de que estas personas no tengan los recursos más esenciales, rentas, vivienda, etcétera, sino también estamos construyendo la pobreza sobre estas personas desde un punto de vista del vínculo social. ¿Qué quiero decir? Es decir, la pobreza no es solamente falta de recursos, es cómo nos relacionamos entre nosotros. Cuando por la calle paseamos, vemos a una persona sin hogar que está pidiendo, que está buscando, y apartamos la mirada, que es un gesto muy generalizado, como sociedad estamos definiendo a esta persona como persona en situación de pobreza. Es decir, no es la falta de recursos lo que la define como persona en situación de pobreza, sino además la reacción que como sociedad tenemos ante su situación. Nos dicen, una de las humillaciones más grandes es cuando sientes que te vuelves invisible, porque la gente no te mira, no te quieren mirar. En el contexto europeo, los datos de pobreza en España son elevados. El sexto país ahora mismo con mayor riesgo, siempre entre los 6 primeros, detrás de los países bálticos, de Rumanía y de Bulgaria. Los datos son relativos a cada país. Es decir, si aquí tuviéramos el umbral de pobreza de Lituania, que es la mitad, pues el riesgo de pobreza sería inferior. Pero en la comparativa comunitaria vemos que estamos en las posiciones más elevadas. Para alcanzar el estándar de la Unión Europea, que es del 16,5% de pobreza monetaria, habría que sacar a 1,8 millones de personas de la pobreza en España. Y con un cálculo rápido, en el modelo más eficiente, esto equivaldría a unas transferencias de rentas de unos 32.500 millones de euros al año. Otros datos, indicadores de pobreza, presentan el mismo comportamiento en la relación con la media europea. Pobreza persistente, la brecha de pobreza, la tasa europea 2030, esta tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, o la pobreza severa también presentan unos datos entre 1,2 y 1,7 veces más elevados que la Unión Europea. A nivel de rentas, estábamos casi recuperando el poder adquisitivo previo a la crisis de 2008. Estábamos prácticamente en el 99,3 sobre una base 2008 igual a 100. Los últimos datos, de hecho, nos llevan a alcanzar el 99,3 puntos. Vemos una caída sustancial de la renta en los primeros años de la crisis, con un aumento del IPC, y después la progresiva recuperación de la renta, casi alcanzando lo que ha sido la evolución del IPC durante este periodo. Faltan los datos más recientes, que son aquellos en que ya empezaremos a ver claramente el impacto de la inflación. Producir buenos datos sociales requiere tiempo, y los datos de pobreza, la encuesta de condiciones de vida, es una muy buena fuente de datos sobre pobreza, pero seguramente va unos meses más tarde de lo que quisiéramos. Una imputación basada en los datos de renta de los últimos 5 años, con la inflación actual, nos volvería a retrasar hasta un nivel 96,8, es decir, seguimos por debajo de la capacidad adquisitiva previa a la crisis. ¿A quién afecta esto? Sobre todo a la población en los niveles de renta inferiores. La desigualdad es sustancialmente superior a la media comunitaria, un poquito menos ahora, más durante la crisis, pero sigue siendo superior, sobre todo por la polarización de rentas. De hecho, sobre todo porque la población con menos ingresos tiene comparativamente muchos menos ingresos que la media europea.
el primer cuantil, el 20% de la población española con menos ingresos, acumula el 6,9% de la renta total, mientras que en la Unión Europea esta misma población acumula el 7,7%, es decir, 8 décimas más. No es que la población rica, la polarización no viene porque la población rica en España acumule mucho dinero comparativamente, si bien las encuestas no son el mejor método para evaluar este colectivo, sino sobre todo porque la población con bajos ingresos tiene sustancialmente unos ingresos menores que la media europea. También estas clases inferiores, estos tramos de ingresos inferiores son los más perjudicados en momentos de crisis. Esto nos aparece al gráfico de la derecha, es el colectivo que vio caer con mayor importancia su renta durante la crisis y también durante la pandemia. Durante la crisis había mucho debate sobre la caída de las clases medias y en realidad lo que caía sobre todo era la renta de las clases que ya tenían más problemas. La estadística experimental de Eurostat nos dice que la adquisición de bienes esenciales es una fuente lógica de desigualdad, es una fuente regresiva. Por ejemplo, en el año 2020, la población del quintil 1, con menos ingresos, gasta el 31,4% de su renta en comida, 3 veces más que el quintil 5, el 20% de su renta en energía, 4 veces más que el quintil 5, el 10,6% en pagar el IVA, 2 veces más que el quintil 5 y la capacidad de ahorro 60 puntos inferior. Comida, energía, IVA, con datos de 2020 previos a la inflación de los últimos años. Por tanto, ¿a quién habrá perjudicado sobre todo esta situación económica actual? Como casi siempre, a las clases con menos ingresos. Si bien tenemos los primeros indicios que políticas sociales han permitido amortiguar bastante este impacto, el ingreso mínimo vital y sobre todo los ERE. Fundamentos de esta situación que tenemos ahora mismo, que acabamos de radiografiar. En primer lugar, el mercado de trabajo. La pobreza entre la población ocupada en España es alta, 11,8 puntos de personas trabajando en situación de pobreza versus 8,5 en la Unión Europea, 3,3 puntos más. Es una cuestión salarial, aquí las personas ocupadas ingresan menos, unos 480 euros menos al mes que la media europea. Es una cuestión de trabajo a tiempo parcial. Se trabaja más a tiempo parcial en España, 17,7 versus 11,1 sobre la fuerza laboral total en 2022. Se trabaja más a tiempo parcial de manera involuntaria en España respecto a la Unión Europea, 49,5, casi la mitad de personas que trabajan a tiempo parcial en España lo hacen de forma involuntaria porque no pueden acceder a un trabajo a tiempo completo, versus 19,6 en la Unión Europea, y la pobreza en el trabajo a tiempo parcial es superior en España, 21,2 versus 13,5. Fuera del mercado laboral también, las altas tasas de desempleo en España en relación a la Unión Europea, sobre todo conocemos en las personas jóvenes, inactividad femenina, economía informal, etc. Y un ejemplo del sector turístico de masas, que emplea el 11,4% de la fuerza laboral en España y el 8% del PIB. Os pongo dos ejemplos de Cataluña, de dos municipios focalizados en gran parte al turismo. El primero es Lloret de Mar y el segundo es Salou. Lloret, el municipio 41 de Cataluña con más desigualdad sobre los 900 y pico municipios que tenemos en Cataluña. El quinto municipio con menor renta media y el municipio con mayor porcentaje de población con ingresos muy bajos. Más o menos lo mismo que Salou. 16 con más desigualdad, 49 con menor renta media y cuarto con mayor porcentaje de población con muy bajos ingresos. Hace pocas semanas un equipo de la casa, de la URW, está trabajando en esto y decía: el turismo masivo agudiza las desigualdades, aumenta la polarización y la exclusión residencial y provoca una movilidad deficiente. Esto lo sufren mucho en Cataluña las personas jóvenes a la hora de emanciparse. En Barcelona, pero no solo, también en las zonas turísticas. Es imposible encontrar una vivienda en competencia con lo que se pagan por los pisos turísticos. El segundo eje, la protección social. Gracias a las prestaciones sociales conseguimos reducir la pobreza en España en 54,5%. Es mucho, lógicamente es mucho, pero no tanto como en la Unión Europea otra vez.
en la Unión Europea es el 62,2 y hoy, por ejemplo, en Francia el 67,1. No es que tengamos un riesgo de pobreza de mercado, por decirlo así, previo a las prestaciones muy elevado, ligeramente por encima de la media europea, pero después de aplicar las prestaciones sociales sí que nos quedamos bastante lejos, porque el recorrido de las prestaciones sociales en España es bastante débil en comparación a la mayor parte del resto de países comunitarios. Estamos invirtiendo mucho en vejez, estamos invirtiendo mucho en enfermedad, etcétera, pero, por ejemplo, estamos gastando muy poco en familia, hijos, estamos gastando muy poco en vivienda y exclusión social, 5,3 y 1,5% respectivamente, muy lejos de los estándares de la Unión Europea y, por ejemplo, de países como Dinamarca, como Francia, que a veces nos multiplican por 4, por 5 estos porcentajes de inversión. Tampoco somos muy efectivos. El gráfico de abajo nos pone un estudio que hicimos hace 3 años, donde veíamos que España, el nivel de inversión era más o menos medio, lejos, por debajo de los países del Euro 15, pero más o menos en la media de la Unión Europea, pero la eficiencia era muy baja. Dentro de lo que podríamos haber alcanzado como eficiencia, estábamos en la escala inferior. Algunos rostros. Feminización de la pobreza. El género es un factor de riesgo social, lo acaba de decir la doctora Tobío, en cuestiones de violencia contra las mujeres, de salud, de distribución de las tareas y del poder, acaba de quedar claro, y también de pobreza. La pobreza monetaria afecta más a las mujeres, 21,1, que a los hombres, 19,8, y ahora hablaré un poco más de ello. Como ha dicho, no nos hemos puesto de acuerdo, pero lo ha dicho, la pobreza entre los hombres es más elástica al ciclo económico, fluctúa más, pero generalmente siempre las mujeres presentan un riesgo de pobreza superior. ¿Dónde se encuentran las principales desigualdades de género entre hombres y mujeres? Hay 3 colectivos que acumulan gran parte del diferencial de pobreza entre hombres y mujeres. Personas de 65 años y más, son 1,1 millón de mujeres en situación de pobreza dentro de este colectivo, el doble que en hombres. Son hogares monoparentales de 30 a 64 años, para acotar, 240.000 mujeres, unos 27.000 hombres en situación de pobreza. Y las tareas del hogar, más de medio millón de mujeres y unos 30.000 hombres. Solo con estos 3 colectivos, las mujeres acumulan 1,8 millones de personas en situación de pobreza, los hombres menos de la mitad. Solo con 65 años y más, hogares monoparentales y tareas del hogar. Son elementos claramente vinculados al sistema patriarcal, a las desigualdades de género, a la incapacidad de cotizar cuando se ha llegado a la jubilación, incapacidad de haber cotizado, y a la distribución desigual de las tareas entre trabajo productivo, reproductivo, las tareas de cuidados, etc. Pero incorporar la perspectiva de género a la derecha, digo, no es solo constatar que la pobreza afecta más a las mujeres, sino también alertar de que existe una estructura social de género y revisar el enfoque vigente. Podríamos decir, una diferencia de 1,3 puntos en el riesgo de pobreza entre hombres y mujeres tampoco es tanto. Y efectivamente hay muchas otras variables en que la desigualdad entre categorías es mucho mayor. ¿Qué está pasando? Bueno, tendríamos que decir, no hay demasiada diferencia entre hombres y mujeres, cuando sabemos que acceso al mercado laboral, prestaciones, etcétera, son muy desiguales. ¿Qué está pasando? Que el enfoque oficial de medida de la pobreza, convencional, es insensible al género, porque computa todos los ingresos del hogar y los distribuye de manera equitativa entre hombres y mujeres, indistintamente de si estos recursos, estos salarios, por ejemplo, los gana el hombre o la mujer. Y sabemos que ser quien gana los salarios te da mucho más poder sobre ellos. A veces nosotros comparamos los datos de pobreza oficial con los datos de pobreza en que se encontrarían hombres y mujeres si vivieran en solitario con sus propios ingresos. Y entonces el riesgo de pobreza entre las mujeres se dispara hasta el 50%. La mitad de las mujeres en España ahora mismo se encontraría en situación de pobreza si vivieran exclusivamente con sus ingresos. En los hombres es la mitad. Esto limita mucho, lógicamente, las posibilidades de planificar horizontes vitales a medio y largo plazo. Según grupo de edad, una de las características, si me hicieran decir las 5 características de la pobreza en España en la última década, una sería seguro los altos niveles de pobreza en la infancia,
ahora estamos en el 27,7% de 0 a 15 años, incluso controlando por nacionalidad. Podríamos decir, claro, las personas de nacionalidad extranjera tienen más hijos y tienen peores, no, incluso controlando también 1,5 veces superior respecto al grupo de mayor edad. Esto es muy problemático porque son situaciones de pobreza, de limitaciones a una población en una etapa muy sensible del ciclo vital como es la infancia. Personas jóvenes también, hablará después la doctora Díaz, por tanto paso rápido, pero sabemos precariedad laboral, rotación laboral, tasas de paro muy elevadas, la devaluación salarial, problemas de cotización con tantas entradas y salidas al mercado de trabajo. Esto conlleva problemas ahora, pero también problemas en el futuro por las limitaciones, el acceso limitado a la protección pública basada en cotizaciones y dificultad de acceso ahora mismo a la vivienda, escasez de vivienda social y muchas zonas de España focalizadas al turismo con zonas tensionadas. ¿Qué hacen las personas jóvenes? ¿Qué han hecho ante todos estos condicionantes que llevan 20 años entre nosotros? Pues estrategias de retraso de la emancipación, ya estamos por encima de los 30 años, y de ajuste de la fecundidad, uno de los países del mundo con menor número de hijos. Y por último, la población de edad avanzada, lo pongo en cursiva porque lo definimos como la población de 65 años y más, una persona de 65 años ahora mismo, hoy en día, ya no se puede considerar de edad avanzada. ¿Qué ha pasado? Una caída del riesgo de pobreza fuerte durante la crisis, con unos ingresos estables y con una caída generalizada del umbral de pobreza, pues se reducía el nivel de pobreza entre esta población. Después un ligero aumento a causa de la recuperación económica. Pero bueno, son personas, son colectivos con estabilidad de ingresos que generalmente tienen la propiedad de su vivienda, esto es importante, para afrontar situaciones de pobreza, por lo menos tener la vivienda asegurada. Aunque a menudo son viviendas no adaptadas a la movilidad reducida, no son eficientes energéticamente. Y aquí hay un problema de riesgo social que afecta sobre todo a las mujeres, que son quienes viven más años en la edad avanzada. Viviendas, por ejemplo, vivir en un tercero, en un edificio antiguo sin ascensor, esto limita muchísimo el día a día de las personas, de las mujeres que viven solas, por ejemplo, mujeres viudas, porque no salen a la calle. Porque es muy difícil salir a la calle simplemente para salir, para pasear, cuando tienes que subir y bajar 3 pisos. Hay un riesgo muy notable a futuro del aislamiento social vinculado al envejecimiento y nos lo decía, participamos en un programa en la red de televisiones locales en Cataluña y nos decían, hemos entrevistado a una mujer y lo decía, una mujer de edad avanzada, tengo miedo de morirme sola. Y es una realidad ahora mismo en muchas mujeres vulnerables en España que probablemente morirán solas. En último lugar, la nacionalidad es la variable con un efecto diferencial mayor entre sus categorías, 1,3 millones de personas de nacionalidad extranjera de fuera de Europa en riesgo de pobreza. La tasa es del 52,6%, es una brutalidad. El ratio respecto a la nacionalidad española es de 5,7 veces más probable de sufrir pobreza, incluso si lo ajustáramos por edad, porque decimos, bueno, no tienen acceso a la jubilación, que es una fuente de protección notable, y por tipo de hogar, porque podríamos decir, porque hay muchos niños, pues también, la nacionalidad por sí sola, ajustada por edad y tipo de hogar también. Es una inmigración por necesidad económica, se añade aquí la pobreza infantil, haberse vinculado al segmento secundario o informal del mercado de trabajo, más ausencia de derechos, ciudadanía, empadronamiento, etc. Y termino con una panorámica final, la última diapositiva, quizá más para animar el debate posterior. Estamos dedicando como sociedad muchísimos esfuerzos a intentar corregir la enorme fuerza centrífuga que ejerce el capitalismo, echando a la periferia, expulsando a enormes capas de población, con sus cíclicas crisis económicas. ¿Cómo lo hacemos? Regulaciones normativas, con derechos de ciudadanía, de vivienda, con servicios públicos básicos, sanidad, educación, servicios sociales y también con prestaciones monetarias. Pero en general, en España un poco más, pero en general los sistemas de protección social son bastante débiles. Es lo que decía Bourdieu, ¿no? La mano izquierda del Estado son los servicios sociales, la sanidad, etcétera, frente a la mano derecha, que es la fuerte, que es la economía,
es la defensa, etcétera. Bueno, pues sí, se constata. Seguimos siendo la mano izquierda del Estado, menos presupuestos, etcétera. Y no se está pudiendo afrontar estas nuevas realidades sociales actuales, con paro de larga duración, con emergencia de esta nueva clase social, el precariado, etcétera. Todavía nos basamos mucho a proteger al sustentador familiar, generalmente un hombre. Todavía adoptamos un modelo de estigmatización de la pobreza, incluso de punitivismo, con normativas locales que culpabilizan a la pobreza, o a nivel de arquitectura, el diseño arquitectónico también de las ciudades urbanístico también penaliza a la pobreza. Todavía queremos creer que la pobreza son casos individuales, aislados, marginales, sobre los que podemos intervenir de forma puntual, cuando la realidad ya hace años que nos dice que es un problema, esta polarización es un problema mucho más generalizado. Y lo que nos dicen quien trabaja en ello, falta personal, faltan recursos para cubrir estas nuevas realidades. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con medidas discrecionales, muchas partidas ajustadas a presupuesto disponible, y quien decide en último lugar es el trabajador, la trabajadora social, sobre quien recae una responsabilidad enorme de decidir quién recibe la ayuda y qué familia no la va a recibir. Estrés, estar quemado en el trabajo, no lo he preparado, pero también viene de aquí. Burocracia, un sistema burocrático con constantes derivaciones, ¿no? Entras en el circuito de la administración y no sabes cuándo vas a salir o cuándo van a resolver tu problema. Incluso Marc-Henri Soulet decía, en Suiza decía, el trabajo social ya no estamos acompañando a las personas vulnerables, sino que les estamos haciendo compañía, porque somos incapaces de acompañarlas hasta la salida, por lo que nos estamos dedicando simplemente al mientras tanto les hacemos compañía. Otras investigaciones dicen también que este poder del trabajo, de quien está trabajando in situ a la hora de decidir quién recibe o no las ayudas, fomenta esta idea del ethos de clase media, ¿no? de privilegiar ciertos comportamientos, llegar puntual a las entrevistas, no perderse ninguna entrevista. Hay investigaciones muy interesantes en esto y después podemos hablar si quieren. Y como en final, estamos en un sistema que desconfía de las personas pobres, que para otorgar una ayuda las obliga a pasar muchísimos requisitos y completar un circuito casi sin fin. Esto les obligamos a perder su intimidad, a exponerse, a desnudarse ante nosotros, a perder el tiempo con constantes visitas en horarios no compatibles con la actividad laboral. Y esto afecta sobre todo a las mujeres, que son las gestoras de la unidad familiar. Quien acude más a servicios sociales son las mujeres, no por ellas, sino con demandas relacionadas con su unidad familiar. ¿Por qué no adaptamos el modelo de salud, donde primero curamos a la persona y después vemos a ver qué pasaba? ¿Por qué no incluso el modelo de la declaración de la renta? Aquí todos hacemos la declaración de la renta y el Estado de entrada se fía de nosotros. Primero pagamos y esto en el modelo de servicios sociales no es así. Para otorgar la ayuda primero hay que pasar a muchísimas fronteras, muchas de las cuales materiales, pero también simbólicas. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por la atención. Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer escucharte, Francesc, que nos ha presentado datos tan interesantes como preocupantes. O sea, no sé en ese baremo que podríamos decir, ¿no? Pero sí que son datos muy preocupantes, que es la realidad, y como tal, como decías, con las personas sin hogar, aquí también se hace el recuento de las personas sin hogar y este departamento está muy vinculado al recuento de las personas sin hogar. Bueno, pues no evitemos mirarles y afrontemos lo que está ocurriendo.